Una de las cosas que más me alegra de haber investigado historia afroamericana estadounidense es haber encontrado su literatura, es haberme encontrado con esa literatura. Y como mi foco estuvo puesto especialmente en los años 50, 60, 70 del siglo XX, me encontré con James Baldwin, que es uno de los autores más importantes de la historia de la literatura afroamericana. El libro que quiero recomendar hoy es Al encuentro del hombre, una recopilación de cuentos de Baldwin que salió en inglés en 1965 y que en Argentina se editó 5 años después, en 1971, por la editorial Tiempo Contemporáneo, una editorial muy interesante de esos años que le prestó atención a, a la nueva narrativa norteamericana en general y bueno, y que entre otros autores decidió editar estos cuentos. Em, los cuentos de Baldwin en esta obra tienen algunos puntos en común, tienen algunos hilos conductores que los enlazan. Uno podría ser la violencia racista, otro podría ser la sexualidad, otro podría ser la tensión entre valores conservadores e intentos de liberación, otro podría ser el peso de la cultura y de las tradiciones e incluso de lo comunitario a la hora de pensar la individuación afroamericana. Otro podría ser las relaciones raciales entre blancos y negros y esas relaciones exploradas en distintos niveles, desde la amistad a el odio, la crueldad y las formas más espantosas de violencia racista. El libro, de hecho, se llama El encuentro del hombre porque ese es el título del último cuento y es un cuento impresionante que cuenta la historia de un día en el que una familia va a ver el linchamiento de un negro en el sur de Estados Unidos, que fue una práctica muy habitual en las primeras décadas del siglo XX y que se diseminó como forma de aterrorización, como forma de disciplinamiento racial y también como forma de disciplinamiento sexual, porque la mayoría de las veces los casos de linchamiento tenían que ver con acusaciones de supuestas violaciones y también la mayoría de las veces terminaban con los afroamericanos colgando de árboles y castrados. Y todo eso se convirtió en una especie de horrendo espectáculo al cual acudían las personas y del cual se sacaban fotos e incluso circulaban a la manera de postales. Eh, el cuento es impresionante en ese sentido porque lo narra desde digamos, la cotidianeidad de esa experiencia. Narra sus minucias, sus detalles y lo vuelve por eso quizá más estremecedor. Eh, pero no es el único gran cuento de la recopilación, de hecho creo que todos los cuentos son increíbles y tratan temáticas muy interesantes como la fina frontera entre el juego y la agresión en los juegos de niños blancos y niños negros, el lugar de la iglesia afroamericana en la constitución de las comunidades afroamericanas, pero por ende también en ciertas formas de disciplinamiento y regulación, por ejemplo, de las prácticas sexuales, la relación que puede tener alguien que quiere ser exitoso o quiere tener una vida ligada al teatro y al reconocimiento por esa práctica y que sin embargo se ve de alguna manera empujado por su condición racial a no poder lograrlo. Otro cuento sobre un terrible abuso sexual en el campo, en el sur de Estados Unidos. En fin, toda una serie de problemáticas y de experiencias que yo creo que hacen que este libro y en particular, en general, la obra de Baldwin, sea apasionante por algo que yo definiría como la sensibilidad racializada. Baldwin fue un gran escritor, un gran pensador de la cuestión de cómo el racismo se inscribe en los cuerpos en tanto sensibilidad, es decir, performa maneras de amar, maneras de sufrir, expectativas, imaginaciones, modalidades del vínculo afectivo y afectuoso y amoroso con otros. Es una forma de lo sensible, es una manera de producir sensibilidad. Yo creo que ese es uno de los grandes ejes de la obra de Baldwin
y que lo vuelven muy interesante para pensar justamente cómo, cómo una modalidad de la dominación es también un modo de lo sensible. Así que se los recomiendo muchísimo este libro, se encuentra en PDF y bueno, espero que lo disfruten y les resulte útil.